Una cordial bienvenida a todos nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo a nuestra lección, la número 19, lo que enseña o lo que cree una iglesia del Señor Jesucristo relacionado con el tema de la regeneración. Agradecidos con sus comentarios, con sus tareas para los alumnos, con sus inquietudes, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la interrelación en nuestro seminario bíblico bautista latinoamericano. Toda esta retroalimentación nos ayuda, nos sirve, no solamente en cuanto a la parte de la motivación, sino en lo más importante, y es que se puedan aclarar todas las doctrinas que enseña la palabra de Dios y que nos ayudan a afirmarnos en nuestra fe, mientras algún día el Señor nos llamará a su divina presencia. Acompáñenos por favor una vez más, siempre lo hacemos al iniciar cada una de nuestras lecciones en unas palabras de oración a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es un gran privilegio iniciar esta lección, la número 19, relacionada con la regeneración o el nuevo nacimiento. Gracias porque un día, Señor, a través de tu Santo Espíritu, nos has convencido de pecado, de justicia y de juicio, y nos has permitido nacer de nuevo, primero en tu familia y después nos has llamado a tu iglesia. Bendice cada una de estas lecciones y permite, Señor, que podamos no solamente aplicarlas en nuestras vidas, sino sobre todo compartirlas con otras personas que también necesitan de Jesús. Te alabamos en el nombre de Él e incluyendo cada necesidad de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en estos estudios y las nuestras propias en Cristo Jesús. Amén. La lección número 19 tiene que ver con lo que cree o enseña una iglesia del Señor Jesucristo desde hace 20 siglos acerca del nuevo nacimiento. El texto clave y básico de esta lección lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3. A partir del verso 1 hasta el verso número 17 vamos a complementar, como siempre lo hacemos en el desarrollo de cada una de nuestras diferentes lecciones, complementamos la información que ustedes tienen allí en el bosquejo de cada una de dichas lecciones, valga la redundancia. Allí ustedes tienen un bosquejo en la página número 70 y 71. Algunas de esas preguntas e inquietudes las vamos a absolver, pero antes vamos a mirar el texto bíblico base para poder explicar un poco más en profundidad lo que significa el tema de la regeneración. La palabra regenerar es una palabra que significa desde la raíz griega nacer de nuevo. Un verdadero creyente en el Señor Jesucristo nace no solamente desde el punto de vista físico, como lo vamos a demostrar aquí ahorita con base en lo que nos dice la palabra de Dios y también, pues lógicamente, la experiencia práctica. Hemos nacido físicamente y por eso tenemos una existencia también física, emocional y espiritual. Pero se necesita un nuevo nacimiento, se necesita una nueva criatura dentro de nosotros, una nueva naturaleza, por decirlo de esa manera, para poder acceder a la gloria eterna. El acontecimiento que nos sirve de base y con el cual vamos a meditar en el Evangelio según San Juan capítulo 3 nos da a nosotros los suficientes elementos para desarrollar esta parte doctrinal. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En otras palabras, un miembro del Sanedrín. Representa perfectamente el judaísmo aristocrático. La palabra aristocracia significa el gobierno de los mejores. Y tenían una muy buena intención, eran muy bien intencionados. Pero en las cosas de Dios no basta la buena intención, como en muchas cosas en la vida. Se puede tener una muy buena intención, pero cuando no se tiene la suficiente capacidad, pues sencillamente entonces hay dificultades, hay engaños, hay errores, hay malas decisiones. Y en algunos casos, desafortunadamente, hay también condenación. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, nacer de nuevo indica o significa nacer de arriba. De ahí que dice aquí la palabra de Dios en el verso 2, y vamos a hacer solamente unos breves comentarios porque la historia se conoce con bastante profundidad en las iglesias de Cristo. Este vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí. La palabra Rabí significa maestro. Nicodemo era también un maestro dentro del judaísmo, evidentemente. Conocía muy bien el Antiguo Testamento que estaba escrito hasta ese instante, también de una manera contundente. Lo conocía también, que lo enseñaba, y por eso no era un ignorante en cuanto a las Escrituras.
Pero sigue diciendo la palabra de Dios que él afirma: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo está aquí confirmando que los milagros, las sanidades y las señales eran hechas para confirmar el ministerio personal del Señor Jesucristo, que lo que él predicaba era verdaderamente palabra de Dios, que él verdaderamente era el Cristo, el ungido, el señalado, el escogido como libertador, como salvador. Libertador, eso sí, de la peor esclavitud que hay, que es la esclavitud del pecado. Así, en ese orden de ideas, podemos encontrar a Nicodemo haciendo unas afirmaciones muy ciertas con relación a lo que había visto del testimonio del Señor Jesucristo. ¿Qué le dice Jesús? Te felicito, Nicodemo, porque eres un gran observador y un gran maestro de la palabra de Dios allí en el templo, dentro de tu desempeño como fariseo. No, sencillamente Jesús ataca en primer lugar la necesidad que tiene Nicodemo. Nicodemo podía conocer muy bien la Escritura, podía ejercitar la jurisprudencia del Antiguo Testamento dentro del pueblo judío, podía ser una persona de muy buen prestigio social y muy posiblemente también en cuanto a la parte económica. Pero Jesús le dice: de cierto te digo. Ni en el griego ni en el hebreo se usan los superlativos, porque no es la costumbre en esos idiomas como si en los nuestros. Uno puede decir ciertísimo, y está diciendo que es lo cierto elevado a la máxima expresión, para usar un término matemático. Pero en esos idiomas no existe la forma superlativa. Uno puede decir grandísimo y está refiriéndose a eso, a un superlativo, a algo que es supremamente grande. En los idiomas hebreos y griego, y por eso Dios los escogió, por ejemplo, para decir santísimo se dice santo, 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 3 veces. Por eso Jesús dice aquí: de cierto, de cierto. En español sería ciertísimo, pero Dios, en su infinita sabiduría, lo quiere puntualizar de una manera mucho más contundente, y de ahí que usa la expresión de cierto, de cierto. En otras palabras, no le quepa ninguna duda. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Jesús le responde: de cierto, y otra vez le dice: no le quepa ninguna duda. Te digo que el que no naciere de agua, y el nacimiento del agua no es el bautismo como dicen algunos, sino es el nacimiento físico. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí entonces podemos nosotros encontrar que Jesús está corrigiendo y está atacando la necesidad. La regeneración o el nuevo nacimiento, en primer lugar, es una gran y enorme necesidad que algunos de nosotros ya hemos satisfecho, pero que millones. En América Latina existen cerca de 360 millones de habitantes, y realmente es muy poco el porcentaje de verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Tenemos entonces todos un enorme reto de llevar el Evangelio a las multitudes latinoamericanas o hispanohablantes, como se puede también referir de una manera sinónima. Y Jesús sigue diciendo: lo que es nacido de la carne, en el verso 6, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Posiblemente Jesús estaba observando la perplejidad del rostro de Nicodemo, un hombre con un conocimiento tan profundo del Antiguo Testamento, pero que le faltaba lo esencial, lo fundamental, lo principal en la vida de él, que era nacer de nuevo. Y Jesús le explica: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Está usando Jesús una comparación: mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, el primer elemento que nosotros observamos en cuanto a la regeneración, recordamos que regenerar significa nacer de nuevo, y nacer de nuevo significa nacer de arriba, nacer de lo alto. No es algo que nosotros lo podamos explicar con una fórmula ni química, ni física, ni matemática. Es algo totalmente
es algo totalmente espiritual. Al nacer de nuevo, estamos afirmando que es un nacimiento de arriba, del cielo. Y la palabra de Dios aquí nos está a nosotros dando a entender que es una necesidad. ¿Tenemos necesidad de alimentarnos físicamente? Evidentemente. Si pasan unos cuantos días, 3, 4, 5 días sin alimentarnos físicamente, pues lógicamente el cuerpo, hablando en términos físicos, va a sufrir un profundo deterioro e inclusive puede llegar a exponerse a la muerte física. El nacimiento espiritual también es absolutamente necesario para poder tener vida eterna. ¿De dónde viene? Viene de arriba. Pero lo que la palabra de Dios nos está aquí dando a entender, en primer lugar, y que no podemos pasar por alto sin enfatizarlo, es la enorme necesidad. No puede ver el reino de Dios de tal manera que no podrá entonces una persona ser salva, porque el nuevo nacimiento o regeneración son sinónimos de la expresión salvación. Significa también aquí nacer de nuevo, la regeneración. Ambas ideas, tanto el nuevo nacimiento como la regeneración, están enseñadas en los evangelios, incluido este evangelio según San Juan, y se combinan en la traducción nacer de nuevo. El nuevo nacimiento o regeneración es el acto por el cual Dios da vida eterna. Es un acto por el cual Dios da vida eterna. Es muy importante entender esta definición. Es el acto por el cual Dios da. Y la expresión da hay que enfatizarla, porque viene de arriba, da vida eterna. Es la primera parte de esta importante doctrina. A quien cree en el Señor Jesucristo. Eso le faltaba a este hombre, por importante que fuera. A quien cree en Cristo Jesús como único, verdadero y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Entonces, podemos enfatizar aquí que en nuestros tiempos actuales se hablan de muchas necesidades: necesidad de alimento, necesidad de calzado, de vestido, necesidad de educación. Hay muchas necesidades, algunas emocionales, de afecto, por ejemplo. Se menciona también la necesidad de afecto, se menciona la necesidad de compañía, se menciona las necesidades con relación a la realización de la vida humana. Pero Dios está diciendo que la principal necesidad es la salvación, es el nuevo nacimiento, porque sin él no hay vida eterna, porque sin él no se podrá vencer la muerte. Una ilustración nos ayuda un poco en esto. Un hombre que tenía bastante conocimiento desde el punto de vista de la ciencia se fue a una región bastante alejada y necesitaba atravesar un río. Para atravesarlo contrató un barquero, quien era el único que conocía muy bien la región. El barquero fue contratado y el científico, por decirlo de esa manera, abordó, se embarcó y empezó a navegar. Y las preguntas que empezó a referir al barquero eran, entre otras: ¿conoce usted, por ejemplo, la geografía de esta región? No, señor, yo no conozco nada de la geografía de esta región. Yo me he criado aquí, pero no tengo mucho conocimiento de todo lo que está alrededor. Muy poco conozco. ¿Conoce usted entonces la historia de esta región? No, la verdad es que no me ha interesado por conocer. Ha perdido entonces usted quizás un 10 o 20% de su vida. ¿Conoce usted entonces la vegetación, las características de las plantas? ¿Qué tipo de plantas se producen aquí en esta zona? No, la verdad es que yo solamente me intereso, afirma el barquero, en tomar algunas plantas para mi alimentación, pero no estoy muy interesado en eso. ¿Conoce usted entonces la fauna silvestre de esta zona, donde hay bastantes especies de animales nativos y todo esto? De ninguna manera. Y así, cuando iba preguntando cada grado de conocimiento o cada forma de conocimiento, le decía: ha perdido usted el 10% de su vida.
Es decir, que después de hacerle unas 7 o 8 preguntas, supuestamente había perdido más del 70 u 80% de la vida del barquero. De un momento a otro apareció una gigantesca ola, volteó la embarcación y ambos empezaron a nadar hacia la orilla. El barquero rápidamente, con la experiencia y el peritazgo que tenía, pues alcanzó a llegar a la orilla, pero mientras iba nadando observaba que el hombre que había venido como visitante a esa región estaba consumiendo bastantes cantidades de agua y de vez en cuando salía y sacaba su brazo tratando de pedir auxilio, y aunque el barquero en cierto modo quería como auxiliarlo, estaba impedido por la enorme corriente. ¿Sabe usted nadar?, expresa en un profundo grito desde la orilla, y entonces el hombre le dice muy ilustradamente: no, realmente no sé nadar, cuando sacaba su brazo, y entonces el hombre le dice: ha perdido usted el 100% de su vida. Aunque parezca realmente un poco como jocoso y como un poco fuera de tono de la ilustración, la verdad es que nos ilustra que la decisión más importante en nuestra vida es realmente nacer de nuevo. Es el acto por medio del cual Dios da a un creyente en el Señor Jesucristo vida eterna. Es una gran y enorme necesidad. No hay otra forma de tener o de recibir mejor la vida eterna y de poder partir de este mundo totalmente perdonados de nuestros pecados. A partir del verso número 9 está hablando entonces del método. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? El método que Jesús enseña es muy claro. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, lo que Jesús había predicado siempre había estado relacionado con el arrepentimiento y la fe para nacer de nuevo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verso número 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Inmediatamente el método que Dios está usando aquí es a través de su palabra. Dios se comunica a través de la palabra, porque por medio de la palabra de Dios la persona puede regenerarse o nacer de nuevo. Vamos a ir por favor entonces a uno de los textos también bastante conocidos en el libro de Tito, allá en el Nuevo Testamento. Libro de Tito, en el capítulo número 3, en el verso número 5. Tito, Filemón, Hebreos. Tito 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otras palabras, sin los méritos del ser humano. Y sigue diciendo ahí la Biblia: sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así podemos entonces encontrar, apreciados hermanos y hermanas, que no es por nosotros, sino por su misericordia. Ahora, lógicamente, la salvación personal no se alcanza por medio de las buenas obras, sino por la purificación del nuevo nacimiento. Renovación en el Espíritu significa, entonces, apreciados hermanos, hermanas, el acto inicial de la conversión y después la continua renovación por el Espíritu Santo a lo largo de la vida del creyente. En cualquier caso, la salvación es obra de la gracia de Dios, no un premio por los actos meritorios del ser humano. Pero para ello se necesita implantar una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza tiene que ver básicamente con que la palabra de Dios nos permite a nosotros el arrepentimiento y la fe. Regresemos entonces, por favor, allá a Juan capítulo 3, en el verso número 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y he aquí una prueba contundente de que si Jesús fue el único que descendió del cielo, fue el único que también ascendió al cielo. Hay otros arrebatamientos. Por ejemplo,
en el caso de Enoc, en el caso de Elías, que fueron traspuestos, arrebatados, como un tipo de que la iglesia también en determinado momento va a ser arrebatada. Pero, hermanos y hermanas, no existe nadie más. Algunas doctrinas, por ejemplo, afirman que María ascendió a los cielos por su propia capacidad, pero aquí la Biblia está diciendo que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Está hablando de Jesús, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús en su parte humana, que está en el cielo. Solo Él tuvo la suficiente capacidad de hacerlo. Y viene el ejemplo para demostrar el método. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El acontecimiento que enseña Jesús aquí lo encontramos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 21, en el verso número 9. Libro de Números, en el capítulo número 21, en el verso número 9. Después de la muerte de Aarón sucede un incidente de gran importancia también en el pueblo de Israel. Dice que Moisés hizo una serpiente de bronce. Ahí no está autorizando realizar en esta época imágenes, ni estatuas, ni mucho menos serpientes de bronce, como lo hacen algunos. Y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, entonces miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando leemos desde el verso número 4 en el texto que estamos refiriéndonos, Números 21 desde el verso 4 dice: después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo. Recordemos que el pueblo de Israel estaba marchando hacia las tierras de Moab, que Aarón había fallecido y que estaban deambulando hacia la tierra prometida. Verso 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel a pesar de su rebeldía en el desierto. Jamás los había abandonado y siempre estaba proveyendo para sus necesidades. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Una de las cosas más difíciles de administrar es bendición. Cuando tenemos bendiciones de Dios, tenemos la tendencia a murmurar y tenemos la tendencia a olvidarnos que es Dios quien nos da la salud, el tiempo, el trabajo y los recursos para poder disfrutar de algunas bendiciones aquí en nuestra vida terrenal. Eso sucedía con el pueblo de Israel. Estaban murmurando contra Dios, estaban siendo bendecidos, pero estaban en contra de la voluntad de Dios. Recordemos entonces que la tierra prometida es un tipo del cielo, como se diría en términos populares. Iban para el cielo, pero se iban quejando. Iban para el cielo, pero iban llorando, entre comillas. Iban murmurando contra Dios. Entonces dice ahí la palabra de Dios que Jehová, el pueblo mejor, vino a Moisés en el verso 7 y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Dios permitió el castigo para que el pueblo se volviera al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y en el verso 8 Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Solo los que creyeron en Dios y miraron a la serpiente de bronce con fe vivieron. Es un símbolo de que Cristo iría a ser también levantado en una cruz. Quienes miramos a Cristo, como el pueblo de Israel miró, después de haberse arrepentido, de haber creído, vivían. Era un tipo, era un símbolo, era un ejemplo.
siguieron viviendo física y eternamente, así nosotros también, al mirar con fe, podemos recibir el acto de la vida eterna, el acto de la regeneración. Recordemos el acto por el cual Dios da vida eterna a cualquiera que haya creído en Jesucristo como Salvador personal. Este incidente que acabamos de leer se muestra como una ilustración de la muerte sustitutiva. El término griego significa morir por y en lugar de. La muerte sustitutiva por el pecador y en lugar del pecador en la cruz del Señor Jesucristo, y de la necesidad también de una fe personal para la salvación. Así, hermanos y hermanas, en nuestro amado Señor Jesucristo, el método es supremamente claro. No existe otra forma de ser nacido de nuevo, sino a través de mirar a Jesús con fe, pero con una fe verdadera, de corazón y real. Para que todo aquel que en Él cree, dice el verso 15, no se pierda, mas tenga vida eterna. La consecuencia entonces, o el resultado de mirar a Jesús con fe, no era mirar la serpiente solamente por observarla, no era adorar la imagen de la serpiente, no era reemplazar la obra salvadora del Señor Jesucristo, que también estaba siendo representada allí por la serpiente de bronce. De ninguna manera. Una cosa era la representación que Dios permitía, porque Cristo todavía no había venido, y otra cosa muy diferente era que las personas desenfocaran y se equivocaran en cuanto a la fe. Ellos miraron, pero observaron con fe, después de haberse arrepentido. Así, en el verso número 15, tiene como resultado la vida eterna, que se confirma cuando afirma para que todo aquel, y ahí está otra vez la responsabilidad personal, no es algo transferible, no es algo que se esté en determinado momento recurriendo a la familiaridad o a la hermandad, hablando físicamente, no. Está hablando claramente, todo aquel que en Él cree, es una responsabilidad personal, individual, es entre la persona y Dios, independientemente de cualquier otro asunto o consideración o persona. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí que entonces lo que podemos concluir, apreciadas hermanas y hermanos en el Señor Jesucristo, lo resume Dios en el verso número 16, en uno de los textos más conocidos. Se puede decir que allí está resumida toda la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito significa el único que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la justificación finalmente la encontramos en el verso número 17 de este texto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios, otra vez insistimos, no quiere que nadie se condene. Es el mismo ser humano el que escoge la opción de la condenación. Vamos a absolver entonces las inquietudes de la lección con base en todos estos textos que hemos estudiado de esta lección número 19. En la parte de la disertación del maestro, el uso de los medios de salvación. En este texto que hemos estudiado hemos podido observar que solamente existe un solo medio en cuanto al carácter de la salvación, que es el Señor Jesucristo. Ahora, para conocerlo se puede recurrir o a la naturaleza o se puede recurrir a la palabra de Dios o al testimonio verbal de una persona. Quizás los medios para que una persona entienda el Evangelio pueden ser múltiples. El Espíritu Santo, como lo estudiamos en la lección inmediatamente anterior, puede usar desde la naturaleza, como lo dice en Romanos capítulo 1, desde los versos 16 hasta el verso número 20,
o puede usar la misma palabra de Dios, o puede usar un evangelista, predicador, pastor, misionero, maestro, maestra de escuela dominical que predique la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos lleva definitivamente a arrepentirnos y a creer en el Señor Jesucristo como nuestro único, verdadero y suficiente Salvador personal. Así que los medios en cuanto a conocer el Evangelio pueden ser variados, pueden ser múltiples, pero la enseñanza será exactamente la misma. Un texto que nos ayuda mucho está en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso número 23, hablando del nuevo nacimiento o de la regeneración. Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, dice la palabra de Dios, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Puede ser la palabra de Dios el medio eficaz para que una persona, para que usted y yo hayamos conocido a Cristo y otros también lo hagan. La respuesta contundente es sí, no existe ningún otro medio. Dios, al elegir a los que han de ser salvos, escogió también los medios de salvación. Y aquí hay que aclarar nuevamente que en cuanto al medio de salvación, solamente es Jesús, pero en cuanto a conocer a Jesús, la Biblia, la palabra de Dios presenta varias opciones. Dios puede hablar mucho más concretamente a través de su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dice la misma Biblia, dice la misma palabra de Dios, refiriéndose a que Dios también a través de la naturaleza se puede revelar, dar a conocer. No hay contradicción en esto. Simplemente que Dios ha hecho un esfuerzo adicional al hacer escribir su palabra para que nosotros tengamos una maravillosa oportunidad de ser salvos. En cuanto a las tareas para los alumnos, es necesario usar los textos que hemos mencionado anteriormente para poder justificar cada una de sus respuestas. La necesidad de nacer de nuevo. Es necesario usar los textos que hemos mencionado. ¿Por qué es una necesidad? ¿Cómo enseña Dios que es una necesidad? ¿Qué pasa cuando una persona nace de nuevo? ¿Qué sucedió entonces con Nicodemo? Nosotros podemos mirar los resultados que la misma palabra de Dios nos enseña con relación a la vida de Nicodemo. Podemos ir, por ejemplo, allí a Juan capítulo 7, versos 50 y 51. Juan capítulo 7, versos 50 y 51. En nuestras Biblias podemos demostrar esto. Juan capítulo 7, versos 50 y 51. Cuando se presentan una serie de reacciones en cuanto al ministerio personal del Señor Jesucristo y Jesús iba a ser expuesto a juicio humano, entonces Nicodemo interviene. Les dijo en el verso 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, y cada uno se fue a su casa. Es una prueba de que Nicodemo verdaderamente había ya nacido de nuevo, había reconocido a Jesús como único y suficiente Salvador personal. Pero otra de las pruebas la encontramos en Juan 19, 39. Allá en el momento en que Jesús muere y vienen los procedimientos regulares en cuanto a la sepultura. Juan 19, 39 dice la palabra de Dios que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Parece ser que Jesús había finalmente convencido a Nicodemo que él necesitaba recibir la vida eterna y evidentemente Nicodemo entonces fue un hombre salvo. Al ser Nicodemo un hombre salvo, muestra frutos. Sabemos que Jesús había enseñado claramente, por los frutos los conoceréis. No se conoce un ser humano por los dones, ni por los talentos, ni por las capacidades. Un ser humano se conoce básicamente por los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, verdad, justicia, fe, son frutos del Espíritu Santo que demuestran mejor que una persona ha nacido de nuevo. ¿Qué fruto del Espíritu Santo vemos en Nicodemo aquí en la sepultura del Señor Jesucristo? Vemos el fruto del amor. La consideración que Nicodemo tuvo ante el sufrimiento de Jesús se demostró y se dio cuenta este hombre que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Cuando una persona nace de nuevo cambia, pero es un cambio que viene de dentro hacia afuera. ¿Puede el hombre comprender definitivamente el nuevo nacimiento? Sabemos que no, 100% no. La realidad es que lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en consecuencia, lo que la palabra de Dios está diciendo es que simplemente, aunque no lo podemos comprender totalmente, la parte que podamos comprender o que podemos comprender es suficiente para darle gracias a Dios por esa nueva naturaleza, esa vida eterna que nos ha regalado. ¿Podría un hombre nacer de nuevo sin tener algún contacto con la palabra de Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Puede que una persona sea salva cuando no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, de pronto sea una persona analfabeta, como se dice entre comillas en nuestras culturas, que nadie jamás le haya hablado, pero que a través de la naturaleza lo encuentra. La realidad es que sí. Y otra vez nos remitimos al pasaje de Romanos capítulo 1, que ya hemos estudiado en otras oportunidades, desde los versos 16 hasta el verso número 20. ¿Cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? Ya lo hemos mencionado y aquí sí lo dejamos a total elección de ustedes, apreciados hermanos, hermanas, estudiantes del Seminario Bíblico Bautista Latinoamericano. Son apreciaciones que con base en la palabra de Dios enriquecen estas tareas para los alumnos. Ahora, en lo relacionado en las preguntas para discusión, ¿puede una persona haber nacido de nuevo y no saberlo? La respuesta contundente es no. Una persona necesita arrepentirse del pecado y sabe que es pecador, lo reconoce, pero del arrepentimiento vendrá la fe en el Señor Jesucristo, de tal manera que dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado de juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos una conciencia que está acusándonos o defendiéndonos en nuestros razonamientos, como dice ella misma la palabra de Dios, y nos guía esa conciencia a reconocer si al recibir a Cristo mejor como Salvador personal, nuestra vida ha ido mejorando, ya sea de forma lenta, paulatina o rápida. Pero un creyente en Cristo siempre tendrá la tendencia a pecar cada día menos, a obedecer a Dios, a buscar agradar a Dios y a buscar dicha y felicidad en la edificación de lo que Dios enseña, en la obediencia al Señor. ¿Qué edad debe tener una persona para poder nacer de nuevo? El término es variable. Hay niños que a los 7 años ya tienen suficiente capacidad y conciencia de arrepentirse y creer en Jesús como Salvador personal. Pero poner un término de edad es supremamente difícil y peligroso. La realidad es que a los niños hay que guiarlos al Señor Jesucristo, pero hay que constantemente estar verificando esa decisión, porque hay niños que simplemente por imitación lo hacen. Recordemos que los niños siempre, o cuando fuimos niños, aprendimos básicamente imitando. Y eso siempre ha sido así. El niño, sobre todo cuando ha sido formado dentro de una iglesia del Señor Jesucristo, pues necesita en determinado momento revisar su profesión de fe en el Señor Jesús. Pero la edad no es constante, no existe un término de edad, y mucho menos en estas épocas donde los medios de comunicación han inundado las mentes de los niños de diferente manera y los han hecho en cierto modo madurar, entre comillas, de una manera forzada y manipulada. ¿Qué participación tiene el ser humano en el nuevo nacimiento? La decisión de arrepentirse y creer en Jesús como Salvador personal. El ejemplo es Nicodemo, el ejemplo fueron los apóstoles que previamente fueron bautizados como discípulos por Juan el Bautista y así sucesivamente. Siempre hay una decisión, la participación es recibir. El que no naciere fue la expresión que Jesús usó con Nicodemo. Ahí está dando a entender que es
un acto de la voluntad del ser humano. ¿Cuántas veces puede un ser humano volver a nacer espiritualmente? Esta pregunta sí que es bien importante porque tiene que ver con la seguridad de la salvación. La Biblia enseña que cuando uno nació espiritualmente una vez y para siempre, definitivamente nació y nunca jamás va a morir espiritualmente. Algunos hablan de la pérdida de la salvación y es muy peligrosa la doctrina, porque algunos creen que la seguridad de la salvación implica una licencia para pecar. Ya soy salvo, entonces voy a hacer lo que yo quiera porque ya Dios me ha regalado la vida eterna. Es el argumento de muchos. Pero cuando uno es una persona nacida de nuevo, sabe que experimentar con el mal trae serias consecuencias y no es tanto ni por temor ni por chantaje que Dios lo enseña, sino que sencillamente es una realidad. Cuando uno nace espiritualmente una sola vez y para siempre, nace una sola vez y para siempre. Es como cuando uno nace físicamente. Los padres que Dios ha permitido usar para procrearlo a uno nunca dejarán de ser los padres. Pueden tener grandes defectos, pueden tener grandes errores y también, lógicamente, pueden tener grandes virtudes, pero nunca dejaremos de ser sus hijos. Aun cuando ellos partan a la presencia de Dios, siempre conservaremos características, siempre tendremos habilidades y siempre tendremos grandes herencias en cuanto a la herencia física. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Jamás dejaremos de ser hijos de Dios. Todos los creyentes somos nacidos de nuevo, todos los creyentes como hijos de Dios, sí. Ahora, hay familia de Dios, los creyentes de todas las generaciones. Hay la iglesia de Cristo que empezó con Cristo y nunca ha dejado de predicar en 20 siglos. Está el pueblo de Israel que empezó hace cerca de unos 3.500, 3.800 años antes, 3.800 años antes, es decir, unos 1.500, 1.800 años antes de Cristo aproximadamente con Abraham, pero los creyentes en Cristo, como verdaderos hijos de Dios, todos hemos nacido de nuevo. ¿Puede una persona nacida de nuevo perder su condición de nacido? La respuesta contundente es no. La Biblia no enseña esa doctrina por ninguna parte. Todo lo contrario, afirma que es imposible que una vez nacido de nuevo se tenga la oportunidad de morir espiritualmente. Un cristiano nacido de nuevo desobediente es hijo de Dios o del demonio. Un cristiano hijo de Dios nacido de nuevo es hijo de Dios. Y si somos desobedientes como hijos de Dios, pues dice la palabra de Dios que todo el que ama a su hijo lo corrige, que todo el que ama a su hijo lo disciplina, es decir, lo guía hacia lo que le conviene. Así somos. Si somos hijos de Dios y en determinado momento pecamos o desobedecemos, pues necesitamos confesar nuestro pecado y apartarnos, porque dice la palabra de Dios que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso significa que si no nos apartamos, si no nos corregimos, entonces Dios tendrá que aplicar su disciplina y será de una manera definitiva. Apreciados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, es muy necesario recordar, puntualizar e insistir. Las tareas para los alumnos, sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, los textos que hayan tenido alguna duda o que otros textos se presenten para confusión con relación a los que hemos mencionado, serán bienvenidos para poder devolver las correspondientes respuestas a cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Que la bendición del Señor continúe sobre sus vidas, sobre las nuestras, y nos dé la fortaleza cada día para obedecer al Señor y continuar adelante en el servicio que Él nos ha demandado. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.